muchísimo gusto. Si os parece, voy a intentar ser breve, a ver si no agoto ese cuarto de hora, esos 15 minutillos. Sí, nos Inicialmente nos hemos dado cada uno para compartir y podemos ir centrando después incluso algún tipo de coloquio en torno a lo que cada uno vaya compartiendo. Exacto, exacto. Desde la perspectiva que yo puedo compartir con vosotros, con vosotras en este caso, aunque también está ahí Antonio unido, lo que diría fundamentalmente es que estos momentos son realmente importantes. Yo diría que son momentos históricos. Percibimos, los que estamos aquí reunidos, que nuestra alma es un alma que tiene un camino, que tiene un recorrido que trasciende de una vida física. Es un alma que en su recorrido de autoconsciencia, en su recorrido evolutivo, camina a través de una cadena de vidas, a través de distintas vidas, a través de distintas reencarnaciones. Y aunque no tenemos certeza, pero barruntamos que son muchas encarnaciones. Recuerdo esa obra que se hizo tan conocida de Brian Weiss, que hablaba de muchas vidas y muchos maestros. Ciertamente nuestra alma tiene un recorrido de muchas vidas, pero no sabemos exactamente de cuántas. Lo cierto es que son muchas vidas. Y este momento es un momento histórico, es un momento muy importante en ese transitar, porque estamos a las puertas de la culminación de un proceso, a las puertas de la culminación de un ciclo. Un ciclo que está terminando, pero no para que concluya nada, no para que termine la vida, la existencia, la tierra, la humanidad, no. Estamos hablando de un nuevo ciclo en el devenir humano y por tanto un nuevo ciclo en el devenir de nuestra alma, en el contexto igualmente de una transformación de la Madre Tierra. Recordando las palabras de Cristo Jesús, Él nos dice, os voy a hablar del final de los últimos tiempos de esta generación humana. Pues bien, posiblemente estemos, aunque Él muy bien indica que nadie sabe ni el día ni la hora, pero nos dice que estemos atentos a las señales para percibir cuando estemos precisamente en los últimos tiempos de este ciclo, de esta generación humana. Y mirando los signos de los tiempos, mirando las señales, aunque no sepamos el cuándo, no sepamos ni el día ni la hora, pero creo que podemos percibir que todo se está acelerando y que ese final de ciclo estamos inmersos en él, aunque no sepamos exactamente cuánto va a durar el final del ciclo. Y claro, si estamos inmersos en el final del ciclo, si estamos inmersos en los últimos tiempos de esta generación humana, eso para nuestra alma es enormemente importante, porque ese ciclo que termina va a dar lugar a un nuevo ciclo, a lo que por seguir en la tradición cristiana denominan una nueva humanidad en una tierra restaurada, una tierra con una frecuencia vibracional más alta, en la que la humanidad vivirá de una manera radicalmente distinta a lo que lo ha caracterizado a lo largo de estos siglos, donde ya el egoísmo, el egotismo, el materialismo, el economicismo, la deshumanización, la desnaturalización, etcétera, quedan atrás y podemos vivir en mayor coherencia y en mayor plenitud con lo que es nuestro verdadero ser, con lo que es nuestra condición de seres imperecederos, atesorando una esencia divina. Por tanto, creo que esto es lo primero, que cuando hablamos de lo que estamos viviendo, cómo lo estamos viviendo, es lo primero que comparto con vosotras. Mi percepción de que aunque no sepamos ni el día ni la hora de cuándo el ciclo concluirá, estamos inmersos en ese final de ciclo, y ese final de ciclo, más allá de que tenga removimientos, más allá de las contracciones, de las turbulencias propias de un cambio de ciclo, más allá de eso, es una maravillosa noticia que tenemos que vivir con esperanza y con alegría, porque es la puerta que se abre para que entremos en una nueva etapa de la evolución humana y por tanto también de la evolución de nuestra alma en un contexto que se adecua mucho más a lo que son las cualidades, los atributos,
la naturaleza de nuestro verdadero ser. A partir de ahí, en ese percibir de los momentos actuales, de la forma que os acabo de comentar, todo se vive de una manera distinta. Es decir, si yo no tuviera la percepción que os acabo de compartir, pues mi vida sería distinta. Pero la percepción que tengo es esta. No estoy en posesión de la verdad, tenemos que ser humildes al respecto, nadie tiene esa verdad, pero ciertamente cuando las cosas se ven con claridad, y es mi caso con relación a lo que estamos compartiendo, la vida tiene que adecuarse a aquello que estamos viendo. Y yo procuro ajustar mi día a día, mi vida cotidiana, en todo, en el sentido amplio. Ahora, si os parece, me detendré más al respecto. Intento adecuarlo a esta percepción que acabo de contar. Dicho esto, ¿eso qué significa para mí en la vida cotidiana? Pues yo diría que cuando percibimos que esto es así, lo primero tiene que ver con nosotros. Es decir, la cámara la tenemos que enfocar en primer lugar hacia nosotros. Si nos damos cuenta que estamos ante un cambio de ciclo, lo primero es mirar hacia lo que somos, hacia cómo estamos viviendo, hacia nuestras conductas y comportamientos, etc. Y eso, querida Ananda, eso enlaza absolutamente con lo que tú maravillosamente expones en tu último libro, en ese morir a la muerte al que tú nos convocas. Porque efectivamente se trata de que esa mirada hacia uno mismo nos lleve a detectar todo lo que en nosotros está ahí de muerte, de estar muertos. Porque como tú muy bien nos muestras, parece que estamos vivos, pero realmente tenemos que mirarnos con los ojos claros para darnos cuenta que a lo mejor no estamos tan vivos como creemos que estamos. Es más, puede ser que en parte o totalmente estemos muertos, vivos desde el punto de vista físico, pero muertos desde el punto de vista espiritual. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos, percibir lo que realmente somos, cómo estamos viviendo la vida, en el sentido amplio, pero muy fundamentalmente, aunque también percibiendo, también mirando nuestras emociones, nuestros pensamientos, pero sobre todo y fundamentalmente nuestras obras, nuestras conductas y comportamientos, cuál es la cualidad vibracional de esas obras, de esos comportamientos, de esas conductas, para percibir lo que en nosotros puede haber todavía de estar. Antes hablaba de Cristo Jesús, hay un momento determinado en los evangelios cristianos donde se dirige a una persona y le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Y esto nos puede llevar a una incomprensión. ¿Cómo que los muertos que entierren a los muertos? Bien, los muertos son personas aparentemente vivas, pero que en su día a día, en su vida cotidiana, realmente son como zombies. Parece que están vivos, pero realmente no lo están, porque espiritualmente están muertos. Y estar muertos espiritualmente significa estar aferrados a nuestro pequeño yo, estar aferrados, identificados absolutamente con nuestra personalidad, nuestro yo físico, emocional, mental, la personalidad a ello asociada. En mi caso es todo lo que pueda haber en mí, de estar aferrado a Emilio, a este tal Emilio, sin darme cuenta de que Emilio es magnífico, como es magnífico Ananda, como es magnífico María Dolores, como somos magníficos en personalidad todos y cada uno, pero nuestra personalidad no es sino un instrumento que debe estar al servicio de lo que realmente somos. Nuestra personalidad, nuestro pequeño yo, es lo que yo me gusta denominar el coche, pero realmente no somos el coche, somos el conductor imperecedero que ha encarnado en el coche para vivenciar la experiencia humana. Pues bien, creo que cuando nos damos cuenta del momento tan importante que estamos viviendo, lo primero es que nuestra vida sea lo más coherente posible, en el sentido de morir a esa muerte, como tú dices en tu libro, de morir a esa muerte. Percibir lo que hay en nosotros todavía de estar muertos y
resucitar en vida. Es lo que Cristo Jesús denomina nacer de nuevo. Nacer de nuevo, además de una forma integral, como él dice, del agua y del espíritu. Y esto es lo primero, Ananda y María Dolor, que yo tengo presente todos los días. El que en mi vida, en mi comportamiento cotidiano, en los hechos, las circunstancias, los eventos, las conductas y los comportamientos que todavía en mí puede haber, que seguro que los hay, de ese estar aparentemente vivo, pero realmente estar muerto espiritualmente, irlo superando para de algún modo poder renacer en vida. Esto no se trata de vivirlo con agobio, pero sí hay que vivirlo con atención y con perseverancia. No se trata de agobiarse, no se trata de obsesionarse, pero sí se trata de tener una mirada aguda para percibirlo, para verlo y en ese sentido para mejorarlo en la medida de lo posible en nuestra práctica de vida cotidiana y avanzar hacia esa persona viva, hacia ese ser humano vivo que es consciente de lo que realmente es, que toma conciencia de que más allá del componente perecedero que todos tenemos, ese pequeño yo al que hacía referencia, ese coche al que hacía mención, más allá de eso hay en nosotros algo mucho más importante, que es lo que tenemos que poner en valor y lo que tenemos que poner en práctica. Y esto es para mí fundamental. Entonces, cotidianamente, esta es mi guía, esta es mi brújula. Una brújula que, además, dicho de una forma muy, muy directa, a la hora de resumirlo, yo lo resumiría como la estrella polar hacia la que intento dirigirme, como el horizonte hacia el que intento avanzar, con modestia, pero con perseverancia y lo más contundentemente posible. Ese horizonte, esa estrella polar, podríamos tomar palabras de un paisano mío que vivió hace algunas décadas. Está enterrado no muy lejos de donde estáis ahora vosotras, aunque en territorio francés, en una ciudad denominada Coyou. Me estoy refiriendo a Antonio Machado. Antonio Machado, que era una persona lúcida, una persona de una profunda espiritualidad, no solamente su poesía, también su obra en prosa lo pone de manifiesto. Tiene un texto, por ejemplo, que se denomina Apuntes íntimos, que yo recomiendo efusivamente. Pues bien, Antonio Machado, una persona modesta, una persona honesta, una persona coherente, que tuvo que huir perseguido y ahí murió en el exilio y sus restos siguen enterrados en el exilio. Pues bien, Antonio Machado, que además un paisano tuyo, María Dolor, Joan Manuel Serrat, ha hecho tanto para que se conozca su poesía cuando lo versionó, ¿no?, en canciones y hizo unas versiones preciosas de la poesía de Antonio Machado. Precisamente uno de los poemas que versiona Joan Manuel Serrat tiene como título Autorretrato. Y en ese autorretrato, Antonio Machado, en su humildad, pero también en su honestidad, dice de sí mismo. Dice Antonio Machado: soy un buen hombre en el buen sentido de la palabra. Soy un buen hombre en el buen sentido de la palabra bueno. Pues bien, esto para mí es importante. Ser una buena persona en el buen sentido de la palabra. Realmente podemos describirlo de muchas maneras. Podemos utilizar muchas palabras, pero el horizonte hacia el que avanzar, a donde morir a la muerte nos debe llevar, a donde nacer de nuevo nos debe impulsar, es precisamente a esto, a ser buenas personas en el buen sentido de la palabra. Y ser buenas personas significa sacar lo mejor de nosotros mismos. Y ser buenas personas significa hacer realidad en nuestra vida diaria lo que está latente en nuestra dimensión áltico-espiritual, lo que está latente en nuestro verdadero ser. En la teología, a esas cualidades, a esos atributos que están ahí latentes en nuestro ser, se les llama potencia. Es como lo llamó Agustín de Hipona, como lo llamó San Juan de la Cruz. Nuestra alma tiene unas potencias, y esas potencias, esos atributos, esas cualidades,
son las que cuando somos verdaderamente buenas personas, en el buen sentido de la palabra, esas potencias se van plasmando y eso se va transformando en presencia, que también es un término, querida Ananda, que tú utilizas con frecuencia. Morir a la muerte para renacer en vida, para resucitar en vida, y que esa resurrección en vida haga patente lo que en nuestro ser está latente, traiga a la realidad, haga presentes las potencias que están como atributos, como cualidades, como huellas de la divinidad, podríamos decir, en nuestro verdadero ser. Esta dimensión personal, directa del nacer de nuevo, yo la tengo muy presente. Evidentemente, bajo ningún concepto pretendo la perfección solamente le corresponde a Dios. Nosotros modestamente nos corresponde avanzar en el camino que aquí estoy intentando resumir y hacerlo de la forma que precisamente, por ejemplo, nos enseñó el propio Machado, con esa humildad, con esa modestia, con esa honestidad y con esa coherencia. Y eso, para ir entrando ya en el tramo final de lo que quiero compartir con vosotras, eso, por así decir, es una faceta muy importante, pero es una faceta de mi visión cotidiana y de mi práctica de vida cotidiana. Desde la perspectiva de que estamos viviendo un fin de ciclo para que se abra un ciclo nuevo que desde el punto de vista de su cualidad va a tener una entidad mucho más acorde con lo que realmente somos y por tanto podríamos decir que una vibración más alta. A partir de ahí el compromiso conmigo mismo de morir a la muerte, de ir quitando de mí todo lo que puede haber todavía de muerto en el sentido espiritual, intentar de dejar de ser un zombie renaciendo a ese nacer de nuevo que antes compartíamos, y eso tiene que plasmarse, como vengo diciendo, en un comportamiento cotidiano, en una práctica de vida cotidiana, con ese telón de fondo de ser buenas personas y de hacer presente las potencias de las cualidades y atributos, de las huellas de Dios que tenemos en nuestro verdadero ser. Pero claro, ahí no termina el asunto. Yo diría que si nuestra mirada queda ahí constreñida, eso sería una mirada limitada, porque estamos avanzando hacia una nueva humanidad. Eso significa que este camino que estamos haciendo es un camino individual, es un camino personal, pero también es un camino colectivo. Y claro, desde nuestra verdadera dimensión, desde nuestro verdadero ser, esto no se puede olvidar, porque no se trata solamente de que yo avance, no se trata solamente de que yo muera a la muerte y de esa forma me transforme de la manera que estamos compartiendo. Se trata también de tender la mano, se trata de abrir el corazón, porque también hay muchas almas, la vuestra, la de todas las que están encarnadas actualmente en la humanidad, incluso todas las dimensiones álmicas que están en todos los reinos de la naturaleza, de la madre tierra en estos momentos, que estamos avanzando conjuntamente hacia ese nuevo ciclo, hacia esa nueva humanidad en una tierra restaurada. Y esto también tiene que estar presente en nuestro comportamiento y en nuestra visión de la vida. Que esto es un camino que es individual, pero a su vez está en el marco de un camino colectivo. Y por supuesto es un camino colectivo que nos trasciende, por así decir. Es decir, ante los 8.000 millones de almas que hay encarnados en el género humano, ante la multitud de almas que están presentes, lo que la tradición esotérica llaman almas grupales, que están presentes en el mundo animal, en el mundo vegetal, incluso en el mundo mineral, ante toda esa cantidad de almas, yo evidentemente mi capacidad de acción y de repercusión y de impacto es limitado, pero siendo limitado es un granito de arena que tenemos que poner. Es decir, creo que tenemos la responsabilidad de poner nuestro granito de arena para que ese camino colectivo también avancemos en él y también se haga una realidad. En ese sentido, desde el punto de vista de lo que es el conjunto de almas que están encarnadas en el género humano, yo tengo muy presente que además de la consciencia individual, la mía, hay una consciencia colectiva, una consciencia del colectivo humano. Es lo que la psicología y lo que la
ciencia de la consciencia llama el consciente colectivo. Pues bien, yo sé, percibo, soy consciente de que cada pasito que doy en mi camino consciencial, en mi salir de la muerte, en mi renacer y resucitar en vida, cada pasito que doy lo estoy incorporando a ese consciente colectivo. Lo percibo, me doy cuenta que todos estamos haciendo el camino, cada uno tiene que hacer el suyo, pero en la medida en que cada uno avanzamos, estamos aportando fuerza al consciente colectivo, y el consciente colectivo es como el viento a favor, de modo y manera que lo que vosotras contribuís, lo que yo puedo contribuir modestamente, aportándolo desde mi comportamiento y mi conducta a ese consciente colectivo se hace más potente, se hace más fuerte, y es como un viento a favor que no va a hacer que los demás no hagan su camino, porque cada uno tiene que hacer su camino, pero en lugar de hacer el camino con el viento en contra, lo hacemos con el viento a favor. Y esto además también tenemos que darnos cuenta, que cuando miramos al proceso colectivo, podemos incidir en que haya un viento a favor que favorece, que facilita, que cada uno que tiene que hacer su camino, no cabe otra, pero le sea más sencillo porque el viento no está en contra, sino que está a favor, y darnos cuenta también de que hay fuerzas, hay entidades, hay presencias en esta realidad en la que vivimos que procuran todo lo contrario, es decir, que en lugar de favorecer el consciente colectivo, lo que intentan es potenciar el inconsciente colectivo y dificultar este camino precioso de avance en coherencia hacia la nueva humanidad. Así que, queridas amigas, esta dimensión colectiva para mí es de enorme importancia. La dimensión de que no solamente es importante todo lo que tiene que ver con mi camino individual, sino igualmente ser consciente de lo que es el camino colectivo, intentar siempre tener presente que mis pasitos en conciencia van también dirigidos a dar modestamente energía al consciente colectivo, y a partir de ahí vivir con la mayor coherencia y con la mayor vocación de servicio posible. Y esa vocación de servicio que ya conocéis, es cierto que en mi vida está muy presente la vocación de servicio, el compartir con personas, el compartir con grupos, el dar conferencias, el escribir, etcétera, etcétera, porque entiendo que es el momento en el que tenemos también que estar unidos para que esa oportunidad magnífica, este cambio de ciclo ante el que estamos, le saquemos jugo y podamos participar activamente en la nueva humanidad y ser ahora agentes activos de esa nueva humanidad. Así que, Ananda, María Godó, así resumiría de forma muy sintética lo que me pedís que comparta, y a partir de aquí pues tengo mucho interés en conocer vuestra visión. Muchas gracias, querido hermanito. Pues fíjate que para poder enlazar lo uno con lo otro, lo que tú explicas con mucha sabiduría, tenemos que compartir con el colectivo, con toda la humanidad. Ese es el motivo primordial, el de fondo, por el cual el universo nos permitió reunirnos a los tres en este encuentro. ¿Por qué? Porque tú estás poniendo tu granito de arena para la humanidad. La hermanita María Dolores está poniendo su granito de arena. Y yo quisiera poner también un granito de arena. No tengo el discurso, porque no lo tengo, pero tengo la experiencia. Y en ese momento es el que tanto lo que tú vives como lo que tú vives, tu propia experiencia y la mía, es el aporte en este momento para la humanidad. Gracias, mi amado hermanito, y tú, hermanita María Dolores. Entonces, apórtanos aquí también tu experiencia de lo que estás viviendo con lo que está pasando afuera. Bueno, primero gracias, Ananda, por haber organizado esto aquí en mi casa. No, pues sí. También a María, que es la que me llamó primero, sí, y todo. Y Emilio, gracias por acceder, que es un placer siempre escucharte. Estaba escuchando y digo,
lo puedo escuchar media hora más o una hora más. Sí, O sea que lo podemos escuchar todo el día. es un placer. Igual después tengo un capricho y le pido que nos recite un poco a San Juan de la Cruz. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Ojalá Aunque, tengamos el tiempo. aunque sea un trocito muy pequeño. Sí, sí. Sí, no, yo muchas cosas de las que acaba de exponer Emilio también lo siento así. Muchísimas cosas de las que ha dicho, sobre todo en los últimos tiempos, una sensación de que yo lo llamo de pérdida de control. De pérdida de control. Es decir, que hay un alguien que se ha puesto ya, que coge cada vez más terreno en mí, y que hay alguien que sería lo que tú llamas la vida de tu libro, ¿no? Sí. Que es esta vida, yo lo llamo el mercado, el doble cuántico, porque me gusta este lenguaje académico, así un poco que me cuesta deshacerme de él, pero tengo que agradecer al universo que primero tengo la experiencia y después mi mente inferior intenta ponerle nombre. Pero lo más bonito para mí es que primero lo vivo. Y esto en realidad siempre me ha ocurrido así. Y es una de las cosas que agradezco al cosmos. Y es esto que acabo de decir, ¿no? Que hay alguien, este alguien que está en otro punto, que cada vez ha cogido este alguien que se le puede llamar la vida, se le puede llamar lo que hablábamos antes contigo, Ananda, esta genética que está tanto en mi cuerpo de carbono como en esta parte de segundo grupo de capas del ADN, ¿no? Sí. Cuando los estudios que sabemos un poco ya de las 12 capas del ADN que se está demostrando ya, etcétera, podemos ponerle el nombre que queramos, ¿no? Pero es este alguien que cada vez coge más espacio en nuestro interior y que de alguna manera coge las riendas, ¿no? Bueno, lo que el lenguaje mítico de Emilio, yo lo llamo mítico porque fue una referencia para mí clave cuando empezó a hablar con esta metáfora del conductor y el vehículo, pues realmente estamos en el momento, el punto de inflexión, tal como yo lo vivo, de que empieza a ser el conductor que coge las riendas, ¿no? Es decir, este conductor que está más allá de lo que sería nuestro cuerpo emocional, nuestro cuerpo mental y digamos, todos estos tres, nuestro cuerpo material, digamos, ¿no? Entonces, él es verdaderamente el que está cogiendo el protagonismo. Y claro, esto, ¿cómo se vive cotidianamente? ¿Cómo lo vivo yo cotidianamente, ¿no? Pues que de alguna manera las cosas salen y se hacen y se realizan desde otro lugar, ¿no? Desde otro punto, ¿no? Hasta el punto que os contaba antes, la historia llega hasta tal punto de que a veces te levantas por la mañana y dices, bueno, tienes un plan y se acaba realizando otra cosa. Y esta otra cosa que se acaba realizando, pues realmente te das cuenta cuando llega la noche que es la que realmente tenía que ser. Es la que tenía que sincronizar, ¿no? Y entonces esto, a mí personalmente, lo que es realmente una tarea en el sentido que me obliga a un trabajo de aceptación constante. Porque a veces no es lo que habías planificado, no es lo que te habías propuesto, pero ves el resultado y dices, no, realmente es eso lo que tenía que ser, es eso lo que tenía que vivir, ¿no? Es por ahí por donde tenía que pasar, ¿no? Y digamos que la vida, yo lo digo con esta frase, me doy cuenta que la vida es lo que tiene mayor beneficio, ¿no? La vida, es decir, no este personaje que somos, este tal, como decía Emilio hace un momento, este tal Emilio, o esta tal María Dolores, o esta tal Ananda, con esta personalidad de esta vida, con una historia detrás, con unas actividades, etc. Todo eso es muy importante, pero es más importante, digamos, lo que planifica el cosmos, lo que planifica el universo, ¿no? Lo que planifica este ser que está en nosotros y que representa nuestra verdadera esencia, ¿no? Que es el que tiene toda la información, digamos, ¿no? Es el que tiene todo el amor, es el que tiene todo el poder, es el que tiene toda la fuerza, ¿no? Y esto para mí es vivido de esta manera que os digo, ¿no? La pérdida de control. Es decir, que por otro lado también hay momentos que lo vivo de una forma muy grata, porque digo, madre mía, es como
es como abandonar un poco esta idea de este protagonismo de alguna manera cansino, ¿no? Este estar en el centro, pero en el centro en el sentido menos esencial, ¿no? El centro del mundo, y en realidad entramos en el centro del espíritu o el centro del alma, no en el centro del mundo. Cambiar el mundo por la vida, por el alma, por todo, hacer este cambio, ¿no? Y yo diría que estamos en este punto de inflexión. Que todos estamos hablando, lo que decíamos antes, ¿no? Sí. Si no todos, mucha gente estamos hablando en lenguajes distintos de una misma realidad, pero nos estamos refiriendo a las mismas experiencias o experiencias muy similares, distintas, pero que de fondo nos estamos encontrando todos y queremos compartirlo en este punto de inflexión, ¿no? Y por supuesto también últimamente, enlazando con algo que ha dicho Emilio, muy importante, en este coger las riendas, ¿no?, de este ser más profundo mío, curiosamente me está llevando a también dirigir mi mirada al colectivo. Me está diciendo, no te olvides, porque yo es verdad que tengo un lado, desde mi propio espíritu también tengo un lado de tendencia a mirar mucho hacia adentro y quizás a veces aislarme un poco demasiado, ¿no? Y ahora que me coge las riendas me dice, fíjate, no te olvides, ¿no? No te olvides, me está diciendo, estate alerta, está el mundo, está el colectivo, están toda una serie de almas que te siguen pidiendo que sigas, que no dejes, que no las dejes, en el sentido de que, y eso de alguna manera sí que es como una especie de despertador que me dice, estate alerta en esta parte también. Sí, estaba diciendo esto, estar atentos no solamente de cara al interior, que es a veces un poco la tendencia mía a aislarme quizá más de la cuenta, sino estate alerta también a este mundo del colectivo de fuera, ¿no? Que también es importante no olvidar esto. Y bueno, es un poco así como yo vivo, Ananda. Perfecto. Es decir, este morir que tú llamas antes de morir, sí, el morir antes de morir. Cuando me llamó María y me dijo el título de tu libro, digo, madre mía, es sincrónico esto, ¿no? Es decir, me llama y me habla de un título que es morir antes de morir, y que esta persona dice te quiere ver porque quiere hablarte, y que ya puede venir cuando quiere venir. Mañana por la tarde dice, no, mañana no puede ser, pero el día 4 sí. Y además dice que quiere un encuentro con Carrillo y contigo, y digo, madre mía, más sincrónico imposible, ¿no? En los encuentros en España tienen que ser con el hermanito Emilio. Con el hermanito Emilio, pues, sí. ¿no? Que bueno, yo ya alguna vez alguien más lo había intentado, ¿no? Sí. Y como todo el día viaja tanto, ¿no? Sí. Entonces esto, ¿no? Pero bueno, fue realmente curioso. Bueno, es esto, ¿no? De que alguien más, alguien muy profundo en nosotros, o en mí en este caso, yo hablo de mi experiencia, coge las riendas, ¿no? Y eso sí que es lo que estoy viviendo de manera extensa cada vez más, ¿no? Y que de alguna manera me inclina alguien que es la vida misma, la vida de mi ser, del ser, en lo más profundo, de alguna manera me conduce a hacer siempre, este es otro aspecto importante, no hacer siempre de todo lo que ocurre fuera y también dentro, hacer la lectura, digamos, más profunda, más elevada, más desde otro punto que no es el punto de a primera vista. No es desde lo denso. No es desde lo denso, sino la lectura sutil, más sutil, más de esto. Y continuamente estoy viviendo esto, ¿no? Que este alguien, que yo llamo profundo, me obliga a hacer esto, ¿no? Me conduce, más que me obliga, me conduce, ¿no? Claro. Y yo creo que en esto es en lo que hay que estar, creo que no está lejos de lo que ha dicho Emilio, y es en lo que tenemos que estar atentos continuamente, ¿no? Perder de vista esto. Gracias, Linda. Ananda, y ahora sí que estoy esperando Muchas gracias. compartir. Gracias a ti. Sí, estaba recordando en este momento que la primera vez que me encontré con el hermanito Emilio, le dije, íbamos caminando por una avenida y le dije, yo sí me quiero morir ya. Entonces el hermanito dijo,
pronto es que no es hora todavía. De pronto no es hora todavía, pero cuando te vayas ahí me cuentas. Entonces, y bueno, de eso ya han pasado como 4 años, algo así. Escribí, pues sí, ese es un escrito, es un ensayo de mi alma, de mi corazón, de mi alma. Una experiencia que quería plasmar. Mira el chubasquero. ¿Estás? Sí. ¿Se está grabando? Que mire el chubasquero. Una experiencia que quería plasmar en este escrito, y es que es algo curioso, hermanitos, porque lo que yo quise plasmar en el libro fue todas las muertes que he tenido durante 50 años. Uh-huh. Toda esa cantidad de muertes y resurrecciones que me llevaron a comprender lo incomprendido, a desaprender lo aprendido, porque me entendía, comprendía que finalmente nosotros no estamos evolucionando en nada. Lo que estamos es aquí comprendiendo quiénes somos. Y al sentir que yo comprendía, de acuerdo a mi experiencia, que yo comprendía que era la vida, surgió algo bellísimo, que yo en vez de estar buscando la vida me encontró. La vida me encontró y me dijo, pues ahora voy a vivir en ti, pero si tú no estás. Porque si tú estás, yo no puedo brillar. Entonces, déjame brillar en ti. Déjame que yo sea tú, pero retírate tú para que yo pueda ser tú. Entonces, ese fue el momento importante de mi vida y por eso escribí Morir antes de morir. Me di cuenta entonces, en ese instante, que yo no había venido en este momento a la tierra más que para verificar en lo físico, en lo real, que el proceso interno que yo llevaba es coherente y congruente y sistémico y organizado de acuerdo al sistema, a lo que está sucediendo ahorita con el mundo. O sea, me di cuenta que eso que yo ya estaba viviendo era la propuesta que el universo tenía para la humanidad. Y me di cuenta que en la medida en que yo llegaba a ese punto cero de conocimiento, a ese punto cero emocional, a ese punto cero de romper con lazos, de romper con ciclos, de romper con clanes, de romper con todo lo que yo había creado desde lo denso, pues tenía que desbaratar eso, tenía que desbaratar. Entonces me di cuenta que no había venido a construir, sino a destruir lo que yo hubiese construido a través de lo denso. Y por supuesto, claro, obviamente que pagué un precio muy alto, en donde en muchas oportunidades me han dicho, no exageres, no es para tanto, pero no es para tanto para otros, pero para mí, a eso vine, a desaprender, a comprender lo incomprendido y a desbaratar todo lo que había hecho desde el mundo de la forma. Así que este encuentro de nosotros tres con nuestra experiencia es lo que digo en el libro. En el libro digo punto cero. ¿Y qué es ese punto cero? Un nuevo estado genético. Porque esta no es una situación emocional, no es un cambio, porque cuando nos vemos cara a cara con la vida que somos, ya no necesitamos cambiar nada. Ya somos la vida, entonces ya no hay nada que cambiar. Y en ese punto cero es totalmente genético y no mental. Con la mente no podemos llegar a ese punto. Con las emociones no podemos llegar a ese punto. Solamente con la experiencia y la comprensión de lo que somos. Porque no basta con saber quiénes somos. Lo que es imperante es ser uno con quien somos.
Entonces, no basta con decir yo soy la vida, y es que yo soy la vida y soy la luz y no sé qué, no. Es imperante que si yo digo que la vida soy yo y yo soy la vida, pues tengo que ser una con la vida y adiós al personaje y dejar que eso, ese conductor del hermanito Emilio y ese que tú acabas de decir que suelta el control, no es que sueltes el control, lo que pasa es que la vida toma el control. La vida toma el control. El personaje suelta el Suelta el control, control del pero personaje. es la vida quien toma el control. El personaje está a punto, está ya muy en fase terminal. No, ya no, el personaje ya En mi caso, en tu caso yo creo que ha muerto ya totalmente. En mi caso está muy terminal ya, sí, está en paliativos y está ya a punto de ser, afortunadamente, ya vendrá pronto a darme, van a venir a darle la extrema opción ya, y ya definitivamente finiquitado. sí, Y perdonado, claro, y enviado de vuelta a la tierra, ¿no? A la exacto, madre tierra, claro, la parte que... al vientre de la al creación. vientre de la tierra. Así que en este instante, como no tenemos mucho tiempo, en este instante, el aporte del hermanito Emilio, el aporte tuyo y el aporte, pues ni siquiera es un aporte solamente para los que estamos aquí todos reunidos, sino para la humanidad. Y por eso queremos que la humanidad sepa que el conductor es el que toma el control y que el personaje es el que le suelta el control al conductor. Y que cuando nos encontramos cara a cara, frente a frente con la vida, no solamente es decirlo, sino hacerlo. Y ser uno con la vida para darle a ella su brillantez en este cuerpo, mente, emocional que debe obedecer y debe de tener grabado en cada una de sus células, Correcto. en cada uno de sus átomos, debe tener grabado que la vida es la que vive y no yo controlando la vida. O si no, no podemos vivir en este momento. Sí. Creo que hasta ahí era el aporte. Cuando hablas de genética, Sí. tengo que calmar un poco a mi mente inferior, Sí. porque se entusiasma y me dice, mira, Sí, está hablando de sí, genética. No. Y mi mente inferior ya quiere hablar más. Digo, cállate, que Sí, está hablando ya. No, porque le decía yo ahorita a la hermanita, no vayas a hablar de genética, porque yo no sé nada de eso. Yo lo único que sé es que tengo que llegar a ese punto cero, como lo que nos plantea en este momento el universo. Entonces, si tenemos unos minutos para terminar ya, pues nos quedan unos instantes, hagámoslo, ¿no? Nos quedan unos minutos. Entonces, bienaventurado sea este instante, bienaventurado sea que este campo infinito del amor nos dé este regalo, nos dé este regalo aquí para ti, mi amor. Es muy importante, querida Ananda, querida María Dolor, poner en valor lo que realmente somos. Exacto. Es decir, estamos insistiendo los tres de la dimensión práctica que tiene todo esto. Esto es una forma de vida, de renacer, de resucitar, de enfocar la vida en cada momento, no como zombies, sino como seres humanos, almas encarnadas, que nos hemos dado cuenta y de que nos enfocamos de una manera distinta y nos ponemos, por utilizar el término tuyo, Ananda, al servicio de la vida, del sentido de la vida. Entendemos, nos vamos dando cuenta de que la vida tiene un sentido y que ese sentido de la vida, hasta que no consigamos entenderlo, hasta que no conozcamos el sentido de la vida, no conoceremos el sentido de nuestra vida. Claro. Que es darle el poder a la vida, lindo. Ese es el sentido de la vida. El sentido de la vida es que tengamos la humildad de darle a la vida su poder, su brillantez. Y que dejemos de creer que porque como todo es mente, que como somos intelectuales, que como hay academia, que como somos investigadores, que por eso tenemos el poder, pero no lo tenemos. No. Al contrario, Lo tiene al contrario. Entonces, el momento presente es
suelto el control. El conductor conduce. El personajillo Se calla. se calla. Y la vida dice, aquí estoy en toda brillantez, pero no se te ocurra pedirme que yo haga lo que tú quieres hacer. Exactamente. No se te ocurra. Yo voy a llevarte por donde tengo que llevarte. Yo no soy maquiavélica. La vida no es maquiavélica. La vida es amor. Es solo amor. Entonces, ahora hace un ratito les decía, es que lo único que hay que hacer, como ya no tenemos nada que cambiar, porque la vida ya tomó el control, entonces no hay nada que cambiar, sino comprender. ¿Qué es lo que hay que comprender? Que la vida es puro amor. Puro amor. Y que todo lo que manda, lo manda es por amor. ¿Para qué? Para que nos volvamos uno con ella. Porque solamente en el amor es que podemos ser uno. Pero en el amor, no en el amor abdominal, ¿no? No, en ese amor no. No, es sino en el amor primigenio. ¿No? Es un amor que está mucho más allá de como lo habíamos entendido hasta hace poco tiempo, que lo reducíamos a una relación o a una emoción. Y cuando descubres eso es un irrespeto con que el amor. Es un estado del ser, es un estado natural. Es el estado de la vida. Es el estado del ser o de la vida, exactamente. Eso es el amor. Y la verdad es que esto tiene un aspecto muy liberador también. Es decir, yo vuelvo con la metáfora de estar en estado del personaje que está, digamos, en paliativos, que todavía no está del todo muerto, no muerto todavía del todo, pero que ya está muy avanzado ya para desaparecer, ¿no? Para disolverse, que vive un poco esta ambivalencia, vamos a llamarle así, ¿no? A veces lo vive bien y a veces lo vive como un reto al que se resiste, y a veces lo vive muy bien y lo vive como una liberación. Es la entrega, ¿no? Esto que de alguna manera entregamos a la vida, entregamos a la vida esta parte, ¿no? El poder, ¿no? La fuerza, la iniciativa incluso, ¿no? Es decir, bueno, resuélvelo tú, ¿no? Y yo te sigo, ¿no? Ándale, por a veces tengo la sensación de decir, bueno, no, hazlo y yo te sigo, ¿no? Y eso es liberador también. Esa es la verdadera libertad. La verdadera libertad es cuando ya nos volvemos uno con quien somos, con el ser que somos. Y la vida es el ser. La vida es el ser. De manera que, hermanito, no sé, creo que tú también te tienes que retirar ya, pero dinos tu última apreciación para poder cerrar ya este ciclo tan hermoso que hoy nos ha permitido la vida que nos vive vivir. Pues al hilo de lo último que estamos compartiendo, pero lo último que habéis expresado vosotras, escuchando, recordaba el título de un libro de ese gran personaje que es Willy Giger, este monje ya muy mayor, creo que sigue vivo desde el punto de vista físico y por tanto como persona seguirá aportando seguro a la consciente colectivo. Él tiene un libro que su título ya dice muchas cosas y que enlaza muy bien en este cierre, ¿no?, de nuestro encuentro, porque él dice: la ola es el mar, la ola es el mar. ¿Somos ola? Sí, sin duda ninguna. Aquí está la ola Emilio compartiendo con la ola Ananda y con la ola María Dolores. Pero es precioso cuando te das cuenta de que siendo la ola, cada uno es una ola, somos el mar. Y el mar es el océano es el océano al que pertenecemos es el mismo. Somos como árboles, cada uno es un árbol en el contexto de un bosque. Y ese océano tiene vida, es la vida a la que nosotros pertenecemos. Ese bosque tiene vida, es el bosque al que pertenecemos. Y cuando empiezas a darte cuenta de que el océano tiene un sentido como vida y el bosque tiene un sentido como vida, que hay un sentido de la vida con mayúsculas, pues todo se ve de una forma absolutamente distinta. Y en ello estamos porque, quieras que no, tenemos que reconocerlo, unos más y otros menos, tenemos que reconocer que todavía tenemos muchos tics de cuando nos creíamos que éramos el árbol y el árbol y el árbol y nada más que el árbol, la ola y nada más que el árbol. Ahora ya nos hemos dado cuenta de que no, nos
nos hemos dado cuenta, vamos a llamarlo así, de lo real, ese mar, ese océano, ese bosque que es la manifestación misma de la divinidad, nos damos cuenta y empezamos a caminar de una forma distinta. Y como los tres hemos incidido, ese caminar no solamente significa el camino de cada uno, sino que precisamente por lo mismo que estamos hablando, es también un camino colectivo al que nos demos cuenta o no, estamos aportando en nuestro camino individual. Así que es una preciosidad vuestras palabras y para mí ha sido un placer, un auténtico placer compartir en directo, sencillo, pero yo creo que enormemente profundo y profundamente bello. Muchas gracias, hermanito, muchas gracias. Que seamos bendecidos todos los que estamos aquí. Damos gracias a estas personas maravillosas que nos trajeron con su buena voluntad, con su amor, para que esto fuese una realidad. Muchas gracias a todos, hermanitos. Muchas gracias. Bueno, entonces no se diga más, hermanita. ¿Sí? Bueno, hasta pronto. Hasta pronto, hermanita. Gracias. Que la luz esté contigo, que la luz te Un siga. gran abrazo de corazón. Que esa vida y ese conductor sigan llevando el timón. Bueno. Un gran abrazo de corazón. Un gran abrazo. Adiós, hermanito. Muchos besos. Adiós.